Durante más de 2000 años, Cleopatra ha sido recordada como el símbolo máximo de belleza, poder y seducción. Una reina capaz de poner de rodillas a los hombres más poderosos de Roma. Pero hoy, la ciencia moderna ha decidido mirar más allá de los mitos. Un equipo de científicos analizó restos genéticos vinculados a su linaje, y lo que encontraron dejó a muchos sin palabras. Los resultados no encajan con la imagen idealizada que la historia nos vendió. Revelan un origen biológico inesperado, posibles enfermedades ocultas y un legado genético que pudo haber marcado su destino desde el nacimiento. En este video descubrirás qué dice realmente el ADN de Cleopatra, por qué este hallazgo ha generado tanta controversia entre historiadores y científicos, y cómo su mayor batalla quizá no fue contra Roma, sino contra su propia sangre. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar cambia todo lo que creías saber sobre Cleopatra. El descubrimiento revolucionario de Martínez representa un prodigio arquitectónico sin precedentes. Durante 2 milenios completos, las arenas del territorio egipcio han custodiado celosamente un misterio particular. Un enigma que ha confundido tanto a historiadores como a buscadores de tesoros a lo largo de los siglos. Hablamos del lugar donde descansa eternamente la última faraona, la reina Cleopatra. Normalmente, la mayoría de los especialistas te dirán que su rastro se perdió para siempre. Afirman que yace sepultada bajo las calles contemporáneas de Alejandría, perdida irremediablemente bajo los escombros de terremotos y el avance implacable de las mareas. Pero durante las últimas 2 décadas, una mujer se atrevió a declarar que todos estaban completamente equivocados. Esa mujer es Kathleen Martínez. Martínez no encaja con el estereotipo del académico tradicional vestido con chaqueta de tweed. Es una abogada criminalista transformada en arqueóloga, originaria de la República Dominicana. Y su enfoque no fue el de una simple lección de historia. Lo abordó como si fuera un caso sin resolver de homicidio. Trató la desaparición de Cleopatra como una escena del crimen que necesitaba ser decodificada meticulosamente. Estos restos tienen la posibilidad real de ser la tumba perdida de Cleopatra. Mientras todos miraban hacia la izquierda, Martínez dirigió su vista hacia la derecha. Su perfil de la sospechosa la condujo 30 metros hacia el oeste de Alejandría, hasta un templo olvidado y en ruinas llamado Taposiris Magna. Y en el año 2022, el terreno bajo sus pies finalmente reveló una anomalía de dimensiones colosales. Martínez y su equipo atravesaron la piedra caliza y encontraron algo que no debería existir: un túnel. Pero no cualquier túnel ordinario. Esta construcción es una réplica impactante. Está excavada a través de roca sólida, extendiéndose más de 1300 metros. Eso equivale a casi 1,5 kilómetros de longitud. Tiene casi 2 metros de altura, sumergido en barro y agua, y se dirige en línea recta hacia el mar Mediterráneo. Los arquitectos lo catalogan como un milagro geométrico. Es una obra maestra de ingeniería que iguala al legendario túnel griego antiguo de Samos. Pero aquí está la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué llegar a tales extremos? ¿Por qué excavar un túnel a 12 metros bajo tierra, atravesando roca inestable y peligrosa? No construyes un acueducto de 1,5 kilómetros para un sitio menor. Esto implica importancia crucial. El descubrimiento de un puerto hundido frente a la costa sugiere que este no era simplemente un templo remoto, era un centro neurálgico. Ciudades sumergidas misteriosas, historia humana no registrada, bajo la superficie oceánica que desconocemos por completo. Martínez cree que este túnel podría conducir directamente al lugar de descanso definitivo. Su teoría es escalofriantemente directa. Cleopatra no estaba simplemente intentando escapar de la muerte, estaba huyendo de Roma. Quería evitar la humillación de ser arrastrada encadenada por las calles por Octavio. Anhelaba ser sepultada junto a su amante, Marco Antonio. Soñaba con ser recordada como la encarnación viviente de la diosa Isis. Y para lograr eso, necesitaba una tumba que jamás pudiera ser profanada. Se ocultó donde estaba segura de que nadie se atrevería jamás a buscar. Kathleen Martínez podría haber descubierto la entrada a ese santuario secreto. Y aunque la propia reina aún no ha sido encontrada, las pistas descubiertas insinúan una realidad oscura e inquietante sobre su dinastía. La pista de las lenguas doradas representa otro hallazgo que heló la sangre del equipo. Dentro del complejo, el equipo desenterró otro descubrimiento perturbador. Enterrados dentro de 16 tumbas excavadas en la roca, había cuerpos momificados.
pero estos estaban muy lejos de ser entierros ordinarios. Cuando los arqueólogos observaron los rostros desmoronados de los muertos, algo brilló en las sombras. Oro, donde deberían haber estado sus lenguas. Delicadas láminas de oro en forma de amuletos habían sido colocadas. Los antiguos egipcios creían que para sobrevivir en el más allá, uno tenía que hablar con Osiris, señor del inframundo. Tenías que presentar tu caso. Una lengua dorada otorgaba el poder de hablar con un dios. Concedía lo que llamaban elocuencia dorada. Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué en este templo específico? Martínez cree que estos no eran aristócratas al azar. Eran la gente de Cleopatra, su círculo íntimo, sus cortesanos. Fueron enterrados aquí, armados con la magia para hablar con Osiris, quizás para anunciar la llegada de su reina. Considera lo que eso significa. No estamos simplemente explorando un cementerio. Estamos parados en un salón de recepción real. Estamos en su necrópolis. Y si los cortesanos están aquí esperando a su reina, la puerta está a punto de abrirse. A pesar del descubrimiento de Martínez, todavía está a centímetros del ADN de la reina. Sin embargo, ya poseemos una llave hacia el código genético de Cleopatra, o eso creíamos. Para ver su rostro, no necesitamos el túnel. Podemos mirar los huesos de la hermana que eliminó su rival de sangre. Para comprender a los muertos en Taposiris Magna, primero debemos entender la despiadada naturaleza de la mujer a quien servían. La historia recuerda a Cleopatra como una seductora, pero su árbol genealógico era un tanque de tiburones, y su mayor amenaza no era un general romano, era su propia hermana, Arsenoe IV. Esta era una relación definida por ambición tóxica pura. Cuando Cleopatra fue exiliada, Arsenoe reclamó el trono. Cuando Julio César llegó, ella lideró el ejército contra él. Una princesa guerrera que atrapó a César dentro del palacio. Pero la historia la escriben los vencedores. Arsenoe fue eventualmente capturada, arrastrada a Roma y obligada a marchar encadenada durante el triunfo de César. Las multitudes romanas lloraron por ella, una adolescente en grilletes. Esa compasión salvó su vida y fue exiliada al templo de Artemisa en Éfeso, la actual Turquía. Pensó que estaba a salvo. Estaba equivocada. En el año 41 a.C., Cleopatra persuadió a Marco Antonio para hacer lo impensable. Asesinos fueron enviados hasta las escaleras del templo. Arsenoe fue arrastrada hacia afuera y masacrada. Fue un escándalo que sacudió al mundo antiguo. Para nosotros, 2000 años después, proporcionó una ubicación. Sabíamos exactamente dónde ocurrió el crimen. Durante siglos se pensó que Arsenoe estaba perdida para la historia hasta los años 1900, cuando arqueólogos en Éfeso descubrieron una tumba única, el octágono. Dentro yacía un esqueleto. Durante décadas, los académicos debatieron su identidad, pero si la teoría era correcta, estos eran los restos de Arsenoe IV. La cronología encajaba, la ubicación encajaba, la edad encajaba. Si esto era Arsenoe, finalmente teníamos el código genético de Cleopatra. Preguntas sobre su etnicidad, salud y linaje podrían ser respondidas. Teníamos un mapa hacia la biología de la reina. Pero la ciencia tiene una forma de arruinar las historias. Las pruebas iniciales de ADN fallaron debido a contaminación. Los huesos habían sido manipulados demasiado. Sin embargo, en un estudio del 2025, un análisis avanzado finalmente reveló una respuesta que nadie esperaba: la hipótesis africana. Para comprender por qué los hallazgos del 2025 fueron tan asombrosos, primero tienes que apreciar la enorme importancia que este esqueleto portaba. Esto no era solo acerca de identificar a una hermana, se trataba de reescribir la historia de la propia reina. La controversia comenzó con la tumba misma. La tumba es octagonal. En el mundo antiguo, esa forma enviaba un mensaje. Evocaba el edificio más famoso de Alejandría, el Faro. La arqueóloga Gil Ketur conectó las pistas. Argumentó que una tumba octagonal en Éfeso, la misma ciudad donde Arsenoe fue asesinada, debe pertenecer a la princesa exiliada. La arquitectura era como una huella digital de piedra apuntando directamente a la familia real. Pero la teoría no se detuvo con la arquitectura. Se movió hacia la biología. El cráneo original descubierto en 1929 tuvo una historia turbulenta.
Se perdió en Alemania durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, solo para ser milagrosamente redescubierto en los archivos de la Universidad de Viena en 2022. Sin embargo, antes de desaparecer, se habían tomado mediciones y fotografías, y basándose en esos registros antiguos, Thur lanzó una bomba. Afirmó que las mediciones del cráneo sugerían que la fallecida tenía una madre africana. Esta fue la chispa que encendió una tormenta de fuego. Si Arsenoe tenía una madre africana y compartía padre con Cleopatra, entonces Cleopatra misma, a menudo retratada como puramente griega macedonia, podría haber sido de raza mixta. Esta idea tiene defensores poderosos. Durante décadas, escritores como J.A. Rogers y Cheikh Anta Diop han argumentado que la historia blanqueó Egipto. Señalan las raíces africanas de la civilización egipcia. Más recientemente, la cultura popular, como la docuserie de Netflix del 2023, llevó este debate a millones de salas de estar, eligiendo a una actriz negra como la reina. Para aquellos que abogan por una Cleopatra negra, el esqueleto en Éfeso era la pistola humeante. Era la única pieza de evidencia física que desafiaba la idea dominante de que los Ptolomeos eran una dinastía griega endogámica. Pero el análisis del 2025 no solo cambió el género del esqueleto, demolió la teoría racial por completo. El espejo agrietado representaba nuestra única ventana hacia el rostro de Cleopatra durante años. Este esqueleto en Éfeso fue nuestro único reflejo del rostro de Cleopatra. Los académicos miraron esos huesos y vieron a la hermana de una reina, vieron herencia africana, vieron la solución a un misterio centenario. Pero la tecnología moderna echó un segundo vistazo y el espejo se agrietó. El avance llegó en 2022. Un equipo de la Universidad de Viena, liderado por el antropólogo Gerhard Weber, finalmente encontró el cráneo perdido hace mucho tiempo en los archivos universitarios. Había permanecido allí sin ser notado durante décadas. Esto fue un cambio total del juego. No solo lo examinaron, miraron dentro de él. Usando escáneres micro-CT, crearon un mapa digital de alta resolución de la estructura ósea. Incluso perforaron el hueso petroso temporal, la parte más densa del cráneo, una caja fuerte biológica que preserva el ADN mucho después de que el resto del esqueleto se desmorona. En enero de 2025, los resultados fueron publicados en Scientific Reports y revelaron una historia de horror médico. El esqueleto no es Arsenoe. No es una mujer de 20 años. No es una princesa africana. El ADN mostró un cromosoma Y. La supuesta hermana de Cleopatra es en realidad un niño o un adolescente de entre 11 y 14 años. Y no solo era joven, estaba sufriendo. Los escáneres revelaron trastornos del desarrollo severos. Su mandíbula estaba atrofiada. Su cráneo estaba torcido y asimétrico. El análisis sugiere que pudo haber tenido síndrome de Treacher-Collins o raquitismo severo. Este no era un rival real saludable. Era un niño cuyo rostro había sido deformado por la mala fortuna genética. Aún más impactante, su ADN mostró que no era de Egipto. Sus marcadores genéticos se remontan a Italia o Cerdeña. Esto abre un misterio más oscuro y desconcertante. Pensamos que estábamos viendo a la víctima de un asesinato político. En cambio, estamos enfrentando una tragedia de un tipo muy diferente. El octágono resultó ser un Nerón, una tumba construida para un héroe, una figura semidivina. ¿Por qué un niño italiano deformado y enfermizo sería enterrado en una de las tumbas más prestigiosas del mundo antiguo? ¿Era un chivo expiatorio? ¿Un sacrificio? ¿O era un bastardo real oculto? ¿Un niño de sangre romana y ptolemaica, cuya existencia era tan vergonzosa o tan peligrosa que tuvo que ser enterrado con honores, pero lejos de casa? Cualquiera que sea la respuesta, resulta que la supuesta prueba científica del linaje africano de Cleopatra en esta tumba era una ilusión nacida de mala ciencia y pensamiento ilusorio. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Estamos de vuelta al registro histórico, y el registro nos dice que Cleopatra fue el producto de la dinastía ptolemaica. Y si quieres saber cómo realmente se veía, no necesitas encontrar su cuerpo. Solo necesitas estudiar el aterrador árbol genealógico que tuvo que escalar para alcanzar el trono.
Porque, aunque no tenemos su ADN, sabemos exactamente quiénes fueron sus padres. Y esa realidad es mucho más oscura que cualquier debate sobre el color de piel. El niño en Éfeso pudo haber sido un secreto, pero en Alejandría, la pesadilla genética no estaba oculta. Era una política real construida sobre lo que se llama colapso de pedigrí. En un árbol genealógico normal, las ramas se expanden hacia arriba. Tienes 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Cuanto más atrás vas, más ancestros tienes. Es un embudo que se abre hacia el mundo. Pero el árbol familiar de Cleopatra no se expandió. Colapsó sobre sí mismo. Los Ptolomeos eran una dinastía griega que gobernaba Egipto. Querían mantener el poder absoluto y su linaje puro, así que siguieron la antigua costumbre faraónica del incesto. No solo se casaban con primos, se casaban con hermanos. Los historiadores creen que los propios padres de Cleopatra, Ptolomeo XII y Cleopatra V, probablemente eran hermanos completos. Incluso sus abuelos pueden haber sido tío y sobrina, o incluso hermano y hermana. Esta familia era un bucle cerrado obvio. Los genetistas estiman el coeficiente de endogamia de Cleopatra en más del 45%. Para poner eso en perspectiva, el hijo de 2 primos hermanos tiene un coeficiente de aproximadamente 6%. En muchas dinastías reales, como los Habsburgo de España, este nivel de endogamia condujo a deformidades severas, infertilidad y locura. Toma a Carlos II de España, el rey Habsburgo, cuya autopsia describió un corazón del tamaño de un grano de pimienta debido a generaciones de matrimonios consanguíneos. Los historiadores lo llamaron el hechizado. Fue el trágico final de la línea Habsburgo, una dinastía con el mismo tipo de matrimonios de bucle cerrado que los Ptolomeos. Carlos no pudo hablar hasta los 4 años, no pudo caminar hasta los 8, y su mandíbula estaba tan deformada, una condición llamada prognatismo mandibular, que sus dientes no podían encontrarse. No podía masticar comida y tragaba todo entero. Luchaba con la conversación simple, sufría convulsiones y era físicamente frágil. Cuando murió a los 38, la autopsia señaló que su cuerpo no contenía ni una sola gota de sangre. Su cabeza estaba llena de agua y su corazón era del tamaño de un grano de pimienta. Su coeficiente de endogamia era alrededor del 25%. El de Cleopatra era casi el doble. Entonces, ¿por qué sucede esto? La ciencia se reduce a algo llamado homocigosidad. Normalmente, tu ADN es una conversación entre tu madre y tu padre. Uno cubre las fallas del otro. Si tu madre transmite un gen recesivo para una debilidad o enfermedad, tu padre generalmente pasa un gen dominante de fortaleza para cancelarlo. Es una red de seguridad biológica. Pero en el caso de Cleopatra no hubo conversación. Los mismos genes repitieron los mismos errores una y otra vez. Porque sus padres eran hermanos, portaban exactamente los mismos defectos genéticos. No había un gen saludable para intervenir y salvarla. Biológicamente, ella debería haber sido un desastre. La endogamia como esta generalmente resulta en deformidades como las que se ven en el niño en Éfeso. Debilidad física, problemas cognitivos, vidas cortas. Pero aquí está la paradoja aterradora. La historia nos dice que Cleopatra no estaba deformada. Era brillante, hablaba 9 idiomas, encantó a los hombres más poderosos de Roma, lideró ejércitos. Entonces, ¿cómo lo logró? ¿Fue un milagro genético, una tirada de dados biológicos de 1 en 1.000.000? ¿O hemos estado perdiendo las señales de su sufrimiento todo este tiempo? Para entender si ella fue una víctima, tenemos que mirar a los perpetradores, sus ancestros. Si quieres saber contra qué estaba luchando Cleopatra, mira a su tío bisabuelo Ptolomeo VIII. Era el tío abuelo de Cleopatra. Pero debido al árbol genealógico incestuoso, también era un espejo genético directo y era una catástrofe médica. Lo llamaban Fishcón, que se traduce como panzón, pero eso era educado. Los registros históricos lo describen como mórbidamente obeso con extremidades demasiado débiles para soportar su masa enorme. Tenía que ser paseado por asistentes. Usaba túnicas transparentes delgadas que horrorizaban a los visitantes romanos. Pero mira más de cerca las descripciones. No era solo grasa. Las fuentes mencionan un cuello hinchado, ojos prominentes y saltones, y falta de aire. Luego, mira al padre de Cleopatra, Ptolomeo XII.
el flautista. Fue descrito como autoindulgente, débil y físicamente blando. Estos no eran solo defectos de carácter, eran síntomas. Los historiadores médicos modernos que examinan la dinastía ptolemaica ven un patrón de trastornos metabólicos genéticos. Ven evidencia de condiciones fibróticas multiorgánicas. Ven una línea familiar plagada de obesidad y letargo. Y lo más aterrador de todo, ven marcadores de la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune que ataca a la tiroides. Causa exoftalmos, ojos saltones y bocio, un cuello hinchado. Y aquí es donde el diagnóstico se vuelve escalofriante. La enfermedad de Graves no solo afecta la apariencia, afecta el comportamiento. Inunda el cuerpo con hormonas tiroideas, creando un estado de hiperestimulación. Los síntomas incluyen energía maníaca, habla rápida, insomnio y comportamiento arriesgado de alto riesgo. ¿Suena familiar? Los historiadores han alabado durante mucho tiempo a Cleopatra por su vitalidad ilimitada. Dicen que podía trabajar toda la noche, constantemente en movimiento. Hemos enmarcado esto como genialidad, pero los antropólogos médicos ahora hacen una pregunta más oscura. ¿Era la legendaria energía de Cleopatra en realidad un síntoma? ¿Era el fuego dentro de ella el resultado de una tormenta tiroidea genética transmitida de su tío? Miremos la evidencia física que sí tenemos. Comenzando con monedas. Analizando las tetradracmas de plata acuñadas durante su reinado, vemos los rasgos familiares manifestándose. Cleopatra tiene la nariz ptolemaica, una nariz aguileña fuerte y ganchuda, tiene un mentón prominente y sobresaliente y un cuello grueso. Estas no son las características de una reina de belleza delicada, son las características de una sobreviviente. Pero, bajo la superficie, la bomba genética estaba haciendo tic-tac. La línea ptolemaica estaba plagada de displasia fibrosa y densidad ósea debilitada. En poblaciones altamente endogámicas, la estructura esquelética a menudo sufre. La mandíbula se malforma, tal como vimos con el niño en Éfeso. ¿Y qué hay de la predisposición a la obesidad? Ptolomeo VIII era un panzón. ¿Cleopatra heredó el gen? Algunos expertos especulan que su famosa estatura pequeña no era natural, era una batalla. Si tenía una predisposición genética a la obesidad mórbida que paralizó a su tío, su vida puede haber sido una lucha constante y agotadora contra su propio metabolismo. Su marco pequeño podría haber sido el resultado del hipertiroidismo, quemando calorías a un ritmo peligroso. Entonces, ¿cómo escapó? Esto despierta el gran debate entre la teoría de la víctima médica y la teoría del milagro genético. La primera teoría argumenta que Cleopatra fue una víctima de la endogamia ptolemaica. Afirma que no escapó verdaderamente. Aunque evitó deformidades obvias, no escapó del precio. Sorprendentemente, la evidencia proviene de una fuente inesperada: el antiguo historiador Plutarco. Plutarco nunca usa el término crecimiento atrofiado, pero dejó dos pistas claras que los antropólogos médicos han reconstruido. Primero, la famosa escena de la alfombra. Las películas muestran a Cleopatra desenrollándose de una alfombra persa, pero Plutarco dice que se metió en un saco de cama, básicamente una bolsa de ropa de lino, atada y llevada en la espalda de un solo sirviente, Apolodoro. Considera la física. Ser envuelta en un saco y llevada como una mochila implica que era extremadamente ligera. No era una amazona escultural, era diminuta. Segundo, Plutarco critica su apariencia en vida de Antonio. Señala que su belleza no era notable. Su verdadero poder venía de su voz y carácter, no de su apariencia. Cuando estas pistas antiguas se combinan con un coeficiente de endogamia del 45%, pequeña comienza a parecerse a restricción de crecimiento. Esta teoría sugiere que su tamaño pequeño no era solo una característica, era un síntoma. Puede haber sido físicamente frágil, luchando contra un cuerpo propenso a fallarle mientras usaba su intelecto para superar la falta de dominio físico. La segunda teoría adopta la visión opuesta y es más desconcertante. En genética, existe el concepto de una tirada de dados. Incluso con un coeficiente de endogamia del 45%, es estadísticamente posible, aunque raro, heredar genes fuertes e intactos. Considera las probabilidades.
Los hermanos de Cleopatra eran débiles. Su hermano Ptolomeo XIII era un títere infantil que se ahogó en el Nilo. Su hermana Arsenoe fue capturada y asesinada. El niño, en Éfeso, un posible pariente, estaba deformado. Sin embargo, Cleopatra vivió hasta los 39, dio a luz a 4 hijos, la fertilidad suele ser la primera víctima de líneas endogámicas y lideró una armada en batalla. Puede haber sido una sobreviviente en mosaico. Mientras su árbol genealógico colapsaba, de alguna manera pasó a través del fuego ilesa. Heredó el intelecto de los griegos y la despiadada crueldad de los romanos, pero evitó el colapso metabólico del panzón y las deformidades faciales del niño en Turquía. Aún así, la biología siempre cobra su deuda. Incluso sin deformidades, ella llevaba el costo. Energía maníaca, toma de riesgos de alto impacto, paranoia. Estos pueden no haber sido rasgos de personalidad. Podrían haber sido los ecos psicológicos de un cerebro moldeado por siglos de incesto. Ahora bien, si Cleopatra realmente logró escapar del colapso genético que destruyó a su familia, o si simplemente lo ocultó mejor que nadie, hay un lugar donde la respuesta se vuelve imposible de ignorar: sus relaciones. Porque cuando observas los hombres que eligió, los juegos políticos que orquestó y las decisiones imposibles que tomó, comienzas a preguntarte, ¿estaba jugando ajedrez tridimensional con el destino del mundo? ¿O estaba su cerebro químicamente programado para la autodestrucción desde el principio? Hablemos de Julio César. Cuando Cleopatra se presentó ante él envuelta en ese saco de lino, no estaba solo seduciendo a un hombre, estaba apostando su vida entera en una sola jugada. Tenía 21 años. César tenía 52. Ella había sido expulsada de Egipto por su propio hermano. No tenía ejército, no tenía dinero, no tenía aliados. Lo único que tenía era su mente y la comprensión absoluta de que si fallaba, moriría. Esa no es confianza normal. Esa es la clase de apuesta temeraria que hace a alguien cuyo cerebro está inundado de hormonas tiroideas. Alguien que no puede calcular el miedo de la misma manera que el resto de nosotros. Y funcionó. En cuestión de meses, César no solo la había reinstalado en el trono, sino que había arriesgado su propia vida luchando en las calles de Alejandría contra un ejército egipcio que superaba en número a sus fuerzas. La llamada guerra alejandrina casi lo mata. Partes de la legendaria biblioteca de Alejandría ardieron durante esa campaña, todo porque Cleopatra lo había convencido de que ella valía más que la paz. Piensa en eso. Convenció al general más poderoso del mundo de arriesgar todo por ella cuando no tenía absolutamente nada que ofrecer excepto ella misma. Pero aquí está lo fascinante desde una perspectiva médica. Los antiguos relatos no describen a Cleopatra como una belleza arrebatadora. Plutarco es explícito sobre esto. Su apariencia era agradable, pero no extraordinaria. Lo que la hacía irresistible era su voz, su conversación, su presencia. Podía cambiar entre idiomas sin esfuerzo. Podía debatir filosofía griega, discutir religión egipcia, negociar política romana, todo en el idioma nativo de su interlocutor. Eso no es solo educación. Eso es una mente funcionando a una velocidad sobrenatural. Los neurólogos que estudian el hipertiroidismo notan un patrón. Los pacientes a menudo exhiben lo que se llama logorrea, un flujo imparable de palabras, pensamientos acelerados, conexiones rápidas entre ideas dispares. Combinado con insomnio crónico, lo que las fuentes antiguas confirman que Cleopatra experimentaba, creas a alguien que puede hablar durante horas sin fatiga, procesando información a velocidades que dejan a otros exhaustos, simplemente tratando de seguir el ritmo. No es magia. Es una condición médica, pero en la persona correcta, en el contexto correcto, se ve como genialidad divina. Y luego está el embarazo. Cleopatra concibió a Cesarión, su hijo con Julio César, en circunstancias extraordinarias. Aquí había una mujer con un coeficiente de endogamia del 45%, una línea genética que debería haber resultado en infertilidad o abortos espontáneos, y sin embargo quedó embarazada casi inmediatamente. Dio a luz a un niño sano, y luego, años después, tendría 3 hijos más con Marco Antonio, 2 gemelos y otro niño, 4 hijos en total. Para una dinastía endogámica, eso es estadísticamente asombroso. Pero aquí está la parte oscura que nadie habla.
¿Qué les pasó a esos niños? Cesarión, el mayor, fue ejecutado por Octavio a los 17 años. Octavio dijo una frase que se volvió famosa: demasiados Césares no son buenos. Pero antes de morir, ¿qué sabemos de él? ¡Casi nada! No hay registros de sus logros, sus palabras, su carácter. Para el heredero de Julio César y Cleopatra, el silencio histórico es ensordecedor. ¿Era saludable? ¿Era competente? ¿O llevaba las mismas maldiciones genéticas de la línea ptolemaica, lo que lo convertía en un gobernante imposible de todos modos? Los gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, sobrevivieron. Fueron llevados a Roma y criados por Octavia, la hermana de Octavio y exesposa de Marco Antonio. Cleopatra Selene eventualmente se casó con el rey Juba II de Mauritania y se convirtió en reina. Ahí es donde el rastro genético de Cleopatra continúa, pero los registros de sus hijos son escasos. Su línea se desvaneció en unas pocas generaciones. Para una dinastía que había gobernado durante 300 años, la extinción llegó rápido. ¿Casualidad? ¿O el peso acumulado de siglos de matrimonios consanguíneos finalmente cobrando su deuda inevitable? Ahora regresemos a Marco Antonio. Si César fue la apuesta calculada de Cleopatra, Marco Antonio fue su descenso a algo mucho más oscuro. Cuando se encontraron en Tarso en el año 41 a.C., Cleopatra tenía 28 años. Ya había visto a César asesinado, ya había navegado las peligrosas aguas de la guerra civil romana, sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero con Antonio algo cambió. Esto ya no era solo política, era obsesión mutua. Las fuentes antiguas describen su relación como una espiral hedonista. Formaron un club llamado Los Inimitables Vivientes, dedicado a fiestas extravagantes que duraban días. Bebían, festejaban, cazaban, se disfrazaban y deambulaban por las calles de Alejandría de noche como ciudadanos comunes buscando problemas. Esto no suena como el comportamiento de una reina calculadora. Suena como alguien en un episodio maníaco. Suena como alguien cuyo cerebro está produciendo adrenalina y dopamina a niveles insostenibles, persiguiendo estímulos cada vez más extremos para sentir algo. Y Antonio estaba igual. Los historiadores lo describen como impulsivo, propenso a excesos, incapaz de mantener la disciplina que había hecho grande a Roma. Juntos no se equilibraban, se amplificaban. Eran dos personas cuyos cerebros funcionaban mal en perfecta resonancia destructiva. Tomaron decisiones que cualquier observador racional sabía que terminarían en desastre. Declararon a Cesarión como el verdadero heredero de César, directamente desafiando a Octavio. Dividieron los territorios orientales de Roma entre sus hijos. Celebraron ceremonias que los presentaban como dioses vivientes. Cada movimiento era una provocación diseñada para enfurecer a Roma. Y aquí está donde la teoría médica se vuelve escalofriante. Uno de los síntomas de la enfermedad de Graves no tratada es algo llamado psicosis tirotóxica. Es raro, pero ocurre. El cerebro, inundado de hormonas tiroideas, comienza a perder contacto con la realidad. Los pacientes exhiben megalomanía, creen que son capaces de cosas imposibles, pierden la capacidad de evaluar riesgos, toman decisiones que para un observador externo parecen locura suicida, pero para ellos tienen perfecto sentido. Están convencidos de su propia invencibilidad. ¿Suena familiar? Porque eso es exactamente lo que Cleopatra y Antonio hicieron. Marcharon hacia Actium en el año 31 a.C. con una flota que era impresionante en papel, pero plagada de problemas. Los marineros estaban enfermos. Los soldados eran leales a Antonio, no a Cleopatra. Octavio tenía a Marco Vipsanio Agripa, el mejor almirante de su generación. Cualquier análisis estratégico racional habría dicho: no peleen esta batalla en el mar, retírense, reagrúpense, esperen una mejor oportunidad, pero no lo hicieron. Y cuando la batalla comenzó a ir mal, Cleopatra hizo algo que ha desconcertado a los historiadores durante 2000 años. En medio del combate, de repente dio la orden a su flota de retirarse. 60 barcos egipcios simplemente se dieron vuelta y huyeron. Antonio, al ver esto, abandonó su propio buque insignia y se trasladó a un barco más pequeño para seguirla. Abandonó a su armada en medio de la batalla. Sus hombres lucharon durante horas antes de rendirse finalmente.
Marco Antonio, uno de los grandes generales de Roma, había cometido el acto más cobarde imaginable en la guerra antigua. Los historiadores han debatido esto durante siglos. ¿Fue pánico? ¿Fue un plan prearreglado que salió mal? ¿Fue traición? Pero si consideras la posibilidad médica, si ambos estaban en medio de episodios tirotóxicos, su comportamiento tiene perfecto sentido. No estaban pensando estratégicamente. Sus cerebros estaban en modo de lucha o huida, inundados de adrenalina, incapaces de mantener el pensamiento racional bajo estrés extremo. La decisión de huir no fue calculada, fue instintiva, química, el resultado de cerebros que ya no funcionaban correctamente. Después de Actium, todo se derrumbó rápidamente. Antonio intentó reunir fuerzas en Egipto, pero era inútil. Octavio venía, era solo cuestión de tiempo. Y aquí es donde vemos algo fascinante. En los últimos meses de su vida, las fuentes dicen que Cleopatra se retiró al mausoleo que había estado construyendo. Se encerró allí con sus tesoros más preciados. ¿Por qué? Oficialmente, para proteger su riqueza, pero médicamente, el aislamiento es un síntoma clásico de depresión severa que a menudo sigue a los episodios maníacos en pacientes con trastornos tiroideos. El péndulo se balanceó del otro lado. La energía frenética se convirtió en desesperación paralizante. Antonio recibió un informe falso de que Cleopatra había muerto. En su dolor, se apuñaló con su propia espada. Pero el golpe no fue limpio. Tardó horas en morir, tiempo suficiente para que le dijeran que Cleopatra aún vivía. Fue llevado a su mausoleo, izado por las ventanas porque ella se negó a abrir las puertas, y murió en sus brazos. Los relatos antiguos describen esta escena como una tragedia romántica suprema, pero también es una imagen de disfunción profunda. Dos personas tan perdidas en su propia oscuridad que ni siquiera podían comunicarse efectivamente en sus últimos momentos. Y luego llegó el final de Cleopatra, la historia que todos conocemos, el áspid, la serpiente escondida en una canasta de higos, una muerte elegida, una salida romana, un acto final de desafío contra Octavio que se negó a ser desfilada encadenada por las calles de Roma como su hermana Arsenoe. Es una historia poderosa, pero probablemente es falsa. Los toxicólogos modernos que estudian el veneno de serpiente señalan problemas inmediatos. Las mordeduras de áspid no son confiables. A veces matan, a veces solo hacen que te enfermes terriblemente. El tiempo que tarda en morir varía enormemente. Y Cleopatra supuestamente murió de manera pacífica, sin las convulsiones y vómitos que acompañan el envenenamiento por serpiente. Además, 2 de sus sirvientas murieron con ella. 3 personas mordidas por la misma serpiente, todas muriendo tranquilamente casi al mismo tiempo, estadísticamente imposible. La teoría más probable, apoyada por el historiador alemán Christoph Schäfer, es que Cleopatra usó una mezcla de cicuta, acónito y opio. Era una médica capacitada. Las fuentes antiguas confirman que experimentó con venenos, probándolos en prisioneros condenados para encontrar la muerte más rápida e indolora. Habría sabido exactamente qué mezclar. La historia del áspid fue probablemente propaganda inventada por Octavio. Una serpiente, el símbolo de la realeza egipcia, hacía que su muerte pareciera exótica y oriental. Reforzaba la narrativa de que ella era extranjera, peligrosa, diferente. Hacía más fácil para los romanos aceptar que su amenaza había terminado. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Por qué eligió morir en absoluto? Octavio necesitaba mantenerla viva. Era su mejor trofeo. Sí, la habría desfilado en su triunfo. Pero después de eso, probablemente la habría exiliado, como lo hizo con sus hijos. Habría vivido. Entonces, ¿por qué elegir la muerte? La respuesta obvia es orgullo. Prefirió morir como reina que vivir como prisionera. Pero hay otra posibilidad. Si Cleopatra realmente sufría de enfermedad de Graves avanzada, si su cuerpo finalmente había comenzado a apagarse, su decisión no fue sobre orgullo. Fue sobre control. Fue sobre elegir su momento en lugar de esperar a que su propio cuerpo la traicionara. Porque la etapa final de la enfermedad de Graves no tratada es la tormenta tiroidea, una crisis médica donde el cuerpo se sobreestimula hasta la muerte, fiebre extrema, confusión, insuficiencia cardíaca. No es una forma digna de morir para nadie.
mucho menos para una reina que había pasado toda su vida controlando cada narrativa sobre sí misma. Entonces, ella escribió su propio final, y en ese acto final recuperó lo único que la genética le había estado robando toda su vida: la elección. Su cuerpo pudo haber sido un campo de batalla de genes defectuosos, pero su mente, hasta el último momento, permaneció suya. O al menos, así es como ella quería ser recordada. Ahora, avancemos 2000 años. Estamos de vuelta en Taposiris Magna, de vuelta con Kathleen Martínez y su equipo, de vuelta en el túnel que se dirige hacia el mar. ¿Qué pasa si lo encuentran? ¿Qué pasa si el próximo año o el año siguiente finalmente rompen esa última pared de piedra y encuentran la tumba? ¿Qué obtendremos realmente? La respuesta honesta es probablemente decepción. Debido a que incluso si encuentran el cuerpo de Cleopatra, 2000 años bajo tierra en un ambiente húmedo y costero habrán destruido cualquier tejido blando. Los huesos sobrevivirán, tal vez, si no se han desintegrado por completo en el agua salada. Pero extraer ADN utilizable de huesos en esas condiciones es extremadamente difícil. Tuvimos suerte con el niño en Éfeso porque su cráneo estaba seco y protegido. Cleopatra, enterrada cerca del mar, en un túnel que ya está inundado, es una propuesta mucho más difícil. Pero digamos que tenemos suerte. Digamos que encuentran la tumba, encuentran los huesos y extraen ADN. ¿Qué nos dirá realmente? Confirmará su coeficiente de endogamia. Nos dirá si tenía marcadores genéticos para enfermedad de Graves, para trastornos metabólicos, para las condiciones que atormentaban a su familia. Podríamos ser capaces de reconstruir su apariencia facial con más precisión que las monedas. Podríamos finalmente responder preguntas sobre su etnicidad de manera definitiva. Pero aquí está lo que no nos dirá. No nos dirá si era feliz. No nos dirá si amó realmente a César y Antonio, o si simplemente los usó. No nos dirá si sus decisiones fueron cálculos brillantes o síntomas de enfermedad. No nos dirá si se vio a sí misma como víctima o conquistadora. Porque esas respuestas no están en el ADN. Están en la brecha entre biología y elección. Entre lo que nuestros genes nos hacen y lo que decidimos hacer a pesar de ellos. Y esa brecha es donde Cleopatra vivió toda su vida. Fue entregada una mano genética terrible, el peor tipo de familia, el tipo de línea de sangre que convierte a las personas en monstruos o las mata jóvenes. Y de alguna manera, ya fuera por suerte, fuerza de voluntad o pura terquedad, se negó a dejar que la definiera. Aprendió 9 idiomas cuando su cerebro debería haberla vuelto cognitivamente impedida. Lideró ejércitos cuando su cuerpo debería haberla hecho demasiado débil para cabalgar. Dio a luz 4 hijos cuando su útero debería haber sido infértil. Cada día de su vida fue un acto de desafío contra su propia biología, y tal vez por eso su historia resuena tanto, porque todos, en cierto nivel, estamos luchando contra algo que heredamos. Tal vez no es un coeficiente de endogamia del 45%. Tal vez es depresión. Tal vez es ansiedad. Tal vez es una enfermedad física. Tal vez es solo el peso de las expectativas, las historias que nuestras familias nos dijeron sobre quiénes se supone que debemos ser. Pero todos estamos tratando de escribir nuestras propias historias contra las corrientes de fuerzas que no elegimos. Cleopatra hizo eso a una escala épica y perdió. Actium fue una derrota. El suicidio fue una derrota. Su dinastía terminó. Egipto se convirtió en provincia romana. Todos sus hijos, excepto uno, fueron borrados de la historia. Si mides el éxito por resultados, ella falló por completo. Pero si lo mides por esfuerzo, por la magnitud absoluta de lo que intentó contra las probabilidades que enfrentó, entonces su vida es una obra maestra. Y tal vez por eso seguimos buscándola. Tal vez por eso Kathleen Martínez ha dedicado 20 años a cavar en el barro. Tal vez por eso cada nueva teoría sobre su ADN genera titulares. Porque en algún lugar profundo de nuestra psique colectiva necesitamos saber si ella lo logró. Necesitamos saber si alguien con todo en su contra puede vencer al destino. Y si no podemos saber lo de su historia, tal vez podamos saber lo de su cuerpo. Pero aquí está la verdad incómoda. Incluso si encontramos su tumba, incluso si secuenciamos su genoma completo,
Incluso si reconstruimos su rostro átomo por átomo, la mujer real permanecerá para siempre fuera de alcance. Porque la historia, sin importar cuán avanzada sea nuestra tecnología, siempre es parcial, siempre está filtrada a través de las personas que la escribieron, y esas personas tenían sus propias agendas. Los romanos, que escribieron la mayoría de lo que sabemos sobre ella, la necesitaban como villana. Octavio necesitaba justificar décadas de guerra civil. Necesitaba explicar por qué el gran Marco Antonio había abandonado Roma. La respuesta más fácil era culpar a una seductora extranjera, una bruja que había hechizado a los hombres romanos con magia oriental. Esa narrativa sirvió al poder romano durante siglos. Se convirtió en la historia predeterminada, pero cada generación reescribe a Cleopatra para satisfacer sus propias necesidades. El Renacimiento la convirtió en una lección moral sobre la lujuria. Shakespeare la convirtió en una heroína trágica romántica. Los victorianos la convirtieron en un símbolo de decadencia oriental. Hollywood la convirtió en Elizabeth Taylor. Los académicos afrocéntricos la convirtieron en un símbolo de África borrada de la historia. Netflix la convirtió en un documental controvertido. Y ahora, en 2025, estamos tratando de convertirla en un estudio de caso médico. Cada versión dice más sobre nosotros que sobre ella. Cada teoría que proponemos revela nuestras propias obsesiones. En este momento estamos obsesionados con el ADN, con la idea de que nuestros genes contienen algún tipo de verdad fundamental sobre quiénes somos. Así que, por supuesto, queremos el ADN de Cleopatra. Queremos reducirla a secuencias de bases y marcadores de enfermedades. Queremos poder señalar un gen y decir, ahí, esa es la razón por la que hizo lo que hizo. Pero las personas son más que sus genes. La historia es más que biología. Y Cleopatra, más que nadie, merece ser entendida como algo más que la suma de sus partes rotas. Porque aquí está lo que sabemos con certeza. Tomó una mano imposible y la jugó mejor que nadie. En su posición tenía derecho a hacerlo. Nació en una dinastía moribunda, en una familia plagada de locura y deformidad, en un reino que había sido un títere romano durante generaciones. Cada fuerza histórica apuntaba hacia su destrucción, y durante 22 años se negó. Sedujo a César no porque fuera hermosa, sino porque era lo suficientemente inteligente como para entender exactamente lo que él necesitaba escuchar. Dio a luz a su hijo, y lo llamó Cesarión, pequeño César, convirtiendo lo que podría haber sido un escándalo en una reclamación dinástica. Cuando César fue asesinado, sobrevivió al caos que siguió. Cuando Marco Antonio llegó al este, lo envolvió en una visión del futuro, donde podían ser los nuevos dioses del mundo mediterráneo. Y casi funcionó. Casi. Esa es la palabra que define su vida. Casi derrotó a Octavio. Casi estableció una nueva dinastía que habría combinado Oriente y Occidente. Casi cambió el curso de la historia. Pero casi no cuenta en la historia. Solo cuenta en la vida de la persona que lo intentó. Y para Cleopatra, ese intento era todo. Entonces, ¿qué hacemos con su legado? ¿Cómo recordamos a alguien que era simultáneamente víctima de su genética y maestra de su destino? La respuesta, creo, es que dejamos de tratar de reducirla a una sola cosa. Dejamos de buscar la versión definitiva. Dejamos que sea complicada. Dejamos que sea contradictoria. Dejamos que sea humana. Sí, probablemente tenía enfermedad de Graves. Sí, su energía maníaca probablemente era un síntoma. Sí, sus decisiones arriesgadas pueden haber sido químicamente impulsadas en lugar de estratégicamente calculadas. Pero también era brillante, también era valiente, también se negó a rendirse cuando cualquier persona sensata habría huido. Y esas cosas también son ciertas, pueden ser ciertas al mismo tiempo. La biología no es destino, pero tampoco es irrelevante. La verdad está en algún lugar en el medio, en el lío complicado donde los cerebros enfermos todavía producen pensamientos reales, donde los cuerpos rotos todavía toman decisiones significativas, donde las personas moldeadas por fuerzas terribles todavía logran crear algo hermoso, incluso si solo dura un momento antes de derrumbarse. Y tal vez por eso su tumba permanece oculta. Tal vez por eso el túnel de Martínez todavía está inundado, todavía está lleno de barro, todavía guarda
sus secretos. Porque mientras no la encontremos, ella puede ser todo. Puede ser la seductora y la estudiosa. Puede ser la víctima y el conquistador. Puede ser la mujer condenada por sus genes y la reina que se negó a dejar que la definieran. Puede ser todas las versiones de sí misma que cada generación necesita que sea. Pero el reloj está corriendo. La tecnología está mejorando. Los arqueólogos están cavando más profundo. Eventualmente encontrarán algo. Y cuando lo hagan, cuando finalmente saquen esos huesos a la luz, será el final de un misterio de 2000 años. Pero también será el comienzo de uno nuevo. Porque sin importar lo que encuentren, sin importar lo que el ADN revele, la pregunta real permanecerá sin respuesta. ¿Quién era realmente Cleopatra? ¿Y habría sido la misma persona sin los genes que la atormentaban? Nunca lo sabremos. Y tal vez eso sea perfecto. Tal vez la lección de su vida no es que superó su biología o que fue destruida por ella. Tal vez la lección es que la pregunta en sí misma es incorrecta. Porque no somos una cosa o la otra. Somos ambas, siempre, luchando en la brecha entre lo que heredamos y lo que elegimos. Y en esa lucha, en ese rechazo a rendirnos ante fuerzas que no podemos controlar, todos somos Cleopatra. Todos somos la última faraona, luchando contra nuestros propios genes, escribiendo nuestras propias historias, eligiendo nuestros propios finales. Y cuando finalmente caemos, esperamos, como ella esperaba, que alguien recuerde no cómo murimos, sino cómo nos negamos a hacerlo en silencio. Pero hay algo más que necesitamos examinar, algo que los historiadores convenientemente han dejado en las sombras durante siglos. Porque si Cleopatra realmente portaba estos marcadores genéticos, si realmente sufría de estas condiciones que estamos especulando, entonces cada decisión política que tomó necesita ser reexaminada bajo una luz completamente diferente. No estamos hablando solo de una reina haciendo movimientos estratégicos en un tablero de ajedrez geopolítico. Estamos hablando de alguien cuyo cerebro podría haber estado procesando la realidad de manera fundamentalmente diferente al resto de las personas en la sala. Tomemos por ejemplo la famosa reunión en Tarso. Cuando Cleopatra navegó por el río Cidno para encontrarse con Marco Antonio, no llegó en un simple barco de guerra, llegó en una barcaza dorada con velas púrpura, remada por remos de plata que se movían al ritmo de flautas y arpas. Ella misma estaba vestida como Venus, la diosa del amor, rodeada de niños disfrazados de cupidos que la abanicaban. El aroma de incienso era tan fuerte que la gente en las orillas del río podía olerlo desde kilómetros de distancia. Plutarco escribió que parecía como si Venus hubiera venido a festejar con Baco para el bien de Asia. Durante 2000 años hemos interpretado esto como un golpe de genio teatral, una maestra de la propaganda controlando la narrativa. Y tal vez lo era. Pero también pregúntate, ¿quién más haría esto? ¿Qué líder político cuerdo gastaría una fortuna absoluta en un espectáculo que dura unas pocas horas? Este nivel de extravagancia no es solo confianza, es algo más. Es grandiosidad en una escala que sugiere una desconexión con las limitaciones normales de la realidad. Y funcionó porque Marco Antonio era exactamente el tipo de persona que respondería a ese nivel de estimulación. Era un hombre de excesos, alguien que necesitaba constantemente niveles crecientes de emoción para sentirse vivo. Cuando estos dos se encontraron, no fue amor a primera vista. Fue reconocimiento mutuo, dos cerebros funcionando en frecuencias similares. Ambos persiguiendo algo que ninguna cantidad de poder o placer podía satisfacer completamente. Los registros históricos de su tiempo juntos leen como un manual de diagnóstico de comportamiento maníaco. Pasaban días enteros cazando, luego noches enteras festejando, apostaban sumas obscenas en juegos de dados. Se disfrazaban y deambulaban por Alejandría, metiéndose en peleas de bar como ciudadanos comunes. Cleopatra supuestamente una vez apostó con Antonio que podía gastar 10 millones de sestercios en una sola comida. Cuando él aceptó la apuesta, ella disolvió una perla masiva, uno de los objetos más valiosos del mundo antiguo, en vinagre y se la bebió. ¿Es esta la acción de una estratega calculadora? ¿O es alguien en medio de un episodio donde el concepto de consecuencias simplemente no registra de la misma manera? Porque ese es el rasgo definitorio del comportamiento hipomaníaco, la incapacidad de evaluar adecuadamente el riesgo.
En tu mente todo parece posible, cada plan parece brillante, cada apuesta parece segura. No es estupidez. Es un defecto neurológico en la forma en que tu cerebro procesa la probabilidad. Y esto nos lleva a la decisión más desconcertante de todas: la donación de Alejandría. En el año 34 a.C., Marco Antonio y Cleopatra organizaron una ceremonia masiva donde redistribuyeron territorios romanos entre los hijos de Cleopatra. Cesarión fue declarado rey de reyes. Alejandro Helios recibió Armenia, Media y Partia. Cleopatra Selene recibió Cirenaica y Libia. Ptolomeo Filadelfo recibió Fenicia, Siria y Cilicia. Y Cleopatra misma fue declarada reina de reyes, gobernando sobre todos ellos como la encarnación viviente de Isis. Cada historiador que mira esto se rasca la cabeza. ¿Qué estaban pensando? Esto no fue solo provocar a Roma, esto fue escupirle en la cara. Octavio tenía ahora toda la justificación que necesitaba para declarar la guerra. Y de hecho, exactamente eso es lo que hizo. Usó la donación como evidencia de que Marco Antonio se había vuelto completamente oriental, que ya no era romano, que estaba bajo el hechizo de una bruja egipcia que planeaba conquistar Roma misma. Pero aquí está lo fascinante. Desde la perspectiva de Cleopatra y Antonio, probablemente tenía perfecto sentido. Si tu cerebro está operando en un estado hipermaníaco, si cada idea parece brillante, si no puedes procesar adecuadamente el riesgo, entonces sí, por supuesto, deberías declarar un nuevo orden mundial. Por supuesto, deberías redistribuir territorios. Por supuesto, deberías presentarte como dioses vivientes. ¿Por qué no? Has ganado antes. Puedes ganar de nuevo. El concepto de límites simplemente no existe en ese estado mental. Y esto plantea una pregunta perturbadora. ¿Cuántas decisiones históricas que consideramos errores estratégicos fueron en realidad el resultado de líderes con cerebros que no funcionaban correctamente? ¿Cuántas guerras fueron iniciadas porque alguien en poder estaba experimentando un episodio maníaco? ¿Cuántos imperios cayeron porque el emperador no podía dormir por la noche y su mente acelerada lo convencía de que cada idea paranoica era real? No es solo Cleopatra. Mira a Alejandro Magno. Conquistó el mundo conocido antes de los 33 años, luego murió después de beber un cuenco de vino sin diluir. Los registros describen su energía ilimitada, su necesidad de conquista constante, su incapacidad de detenerse incluso cuando su ejército le rogó que regresara a casa. Los médicos modernos que examinan los relatos históricos ven signos de lo que podría haber sido trastorno bipolar o abuso severo de alcohol para automedicarse algún otro trastorno subyacente. O considera a Calígula, el emperador romano que supuestamente nombró a su caballo cónsul, que declaró la guerra al dios del mar Neptuno y ordenó a sus soldados apuñalar las olas, que construyó un puente flotante de 3 millas de largo solo para poder cabalgar su caballo sobre él. Durante siglos asumimos que estaba simplemente loco, pero los historiadores médicos modernos ven síntomas de encefalitis, inflamación del cerebro que puede causar psicosis severa, grandiosidad y desconexión de la realidad. La diferencia es que Calígula era emperador de Roma, tenía poder absoluto, nadie podía detenerlo. Cleopatra era reina de Egipto, pero Egipto era un estado cliente. Tenía que navegar la política romana, tenía que formar alianzas, tenía que ser más inteligente que todos los demás, porque no tenía las legiones para simplemente aplastar la oposición. Así que si su cerebro realmente estaba funcionando mal, tuvo que aprender a trabajar alrededor de eso de maneras que Calígula nunca tuvo que hacerlo. Y tal vez esa es la verdadera medida de su genio. No que no tuviera estas condiciones, sino que, a pesar de tenerlas, casi ganó. Casi reinventó el mundo mediterráneo. Casi creó un nuevo modelo de imperio, donde Oriente y Occidente no estaban en conflicto perpetuo, sino fusionados en algo nuevo. Casi. Esa palabra otra vez. Pero hablemos de sus hijos, porque aquí es donde el legado genético se vuelve imposible de ignorar. Cesarión, el mayor, es una figura fantasma en la historia.
Sabemos que fue declarado corregente con Cleopatra cuando tenía 3 años. Sabemos que cuando ella murió, él huyó hacia el sur, tratando de escapar a India con su tesoro. Sabemos que fue traído de vuelta con promesas de seguridad que resultaron ser mentiras, y fue ejecutado por orden de Octavio. Tenía 17 años. Pero, ¿qué tipo de persona era? Los registros guardan silencio. No hay anécdotas sobre su carácter, sus habilidades, su apariencia. Para el hijo de Julio César y Cleopatra, para alguien que podría haber cambiado la historia si hubiera vivido, este silencio es extraño. Y plantea una pregunta incómoda. ¿Lo mataron solo porque era una amenaza política? ¿O había algo más? ¿Llevaba las mismas maldiciones genéticas que atormentaban a la línea ptolemaica? Era obvio, cuando lo miraban, que era el producto de demasiada endogamia. Los gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, sobrevivieron porque Octavio decidió perdonarlos. Fueron llevados a Roma y criados en la casa de Octavia. Los registros dicen que marcharon en el triunfo de Octavio, exhibidos como trofeos de su victoria sobre Egipto. Pero a diferencia de su madre y tía, no fueron asesinados después. En cambio, fueron absorbidos en la familia romana. Cleopatra Selene eventualmente se casó con Juba II de Mauritania. Él era un erudito, educado en Roma, cliente leal del imperio. Juntos gobernaron Mauritania como una especie de reino intelectual, promoviendo el arte, la literatura, la arquitectura. Fue, según los estándares de la época, un buen matrimonio. Y Cleopatra Selene tuvo hijos, llevando los genes de Cleopatra hacia una nueva generación. Pero aquí está lo revelador. Su línea desapareció rápidamente. Su hijo Ptolomeo gobernó Mauritania después de ella, pero fue ejecutado por el emperador romano Calígula en el año 40 después de Cristo, aparentemente porque usó una capa púrpura demasiado espléndida en unos juegos y eclipsó al emperador. Después de eso, nada. No hay más descendientes rastreables. La línea de sangre más famosa de la antigüedad, que se remontaba a Alejandro Magno, a los faraones de Egipto, a los reyes de Macedonia, simplemente se apagó. ¿Por qué? La respuesta más simple es violencia política. Roma no toleraba líneas de sangre rivales, pero también hay una posibilidad genética. Tal vez la carga acumulada de endogamia finalmente alcanzó su punto crítico. Tal vez cada generación se volvía un poco menos fértil, un poco menos viable, hasta que la línea simplemente no pudo continuar. Sucedió con los Habsburgo. Sucedió con docenas de familias reales que pensaron que podían mantener la sangre pura a través del matrimonio endogámico. La biología siempre gana eventualmente. Y esto nos devuelve a Taposiris Magna, al túnel, a Kathleen Martínez cavando en el barro. Porque si ella encuentra a Cleopatra, si secuencian su genoma, podremos responder algunas de estas preguntas de manera definitiva. Podremos ver exactamente qué genes portaba. Podremos modelar cómo esos genes se habrían expresado. Podremos comparar su ADN con el del niño en Éfeso, con cualquier otro resto tolemaico que tengamos, y construir un cuadro completo de lo que esta endogamia realmente hizo a esta familia. Pero incluso entonces, incluso con datos genéticos completos, todavía estaremos adivinando sobre la experiencia vivida. Porque puedes tener el gen para la enfermedad de Graves y nunca desarrollar síntomas. Puedes tener marcadores para desórdenes metabólicos y vivir una vida perfectamente normal. Los genes no son destino, son probabilidades. Y Cleopatra pasó toda su vida desafiando las probabilidades. Considera esto. La esperanza de vida promedio en la antigua Roma era de alrededor de 25 años. Para la realeza era un poco más alta, tal vez 35. Cleopatra vivió hasta los 39. Para alguien con un coeficiente de endogamia del 45%, eso es notable. Su tío, Ptolomeo VIII Fiscón, el Panzón, probablemente murió a principios de sus 50, pero estaba tan obeso y enfermo que apenas podía funcionar en sus últimos años. Su padre, Ptolomeo XII, murió alrededor de los 51, pero había sido un rey débil e ineficaz durante la mayor parte de su reinado. Cleopatra, por otro lado, estuvo activa hasta el final. Incluso en sus últimas semanas, cuando Octavio estaba literalmente a las puertas, ella todavía estaba negociando, todavía estaba planeando, todavía estaba tratando de encontrar una salida.
Esa no es la función cognitiva de alguien destruido por mala genética. Esa es la mente de alguien que, contra todas las probabilidades, mantuvo su agudeza hasta el final. Entonces, tal vez la verdadera historia no es que Cleopatra fue víctima de sus genes o que milagrosamente los superó. Tal vez la historia real es que ella fue ambas cosas simultáneamente, todo el tiempo, cada día de su vida. Fue la mujer que probablemente tuvo que luchar contra la enfermedad de la tiroides, contra la predisposición a la obesidad, contra la fragilidad física, contra todos los defectos que matan a otras personas con su perfil genético. Pero también fue la mujer que aprendió 9 idiomas, que cautivó a Julio César, que lideró flotas, que dio a luz 4 hijos, que se negó a rendirse incluso cuando la derrota era inevitable. Ambas cosas son ciertas, y ambas cosas importan, porque la lección de su vida no es sobre genética, es sobre voluntad, es sobre la brecha entre lo que tu cuerpo quiere hacer y lo que tu mente se niega a permitir. Y en esa brecha, en esa batalla diaria entre biología y elección, es donde sucede todo lo que hace que la vida valga la pena vivir. Piensa en esto la próxima vez que sientas que algo te está reteniendo. Tal vez es tu salud, tal vez es tu pasado, tal vez es algo que heredaste de tu familia, ya sea genes o trauma o pobreza o simplemente historias sobre quién se supone que debes ser. Sea lo que sea, recuerda que Cleopatra enfrentó peores probabilidades y casi ganó. Casi cambió el mundo. Y cuando finalmente cayó, no fue en silencio. Eligió su propio final. Escribió su propia última escena. Ese es el verdadero poder. No escapar de tus limitaciones, sino reconocerlas, comprenderlas y negarte a dejar que te definan. Tus genes no son tú. Tu pasado no es tú. Las historias que otras personas cuentan sobre ti no son tú. Tú eres las elecciones que haces en la brecha entre lo que eres y lo que decides ser. Y esa brecha, por pequeña que sea, es donde vive toda la libertad humana. Cleopatra lo entendió. Por eso cuando Marco Antonio murió en sus brazos, no colapsó. Intentó negociar con Octavio. Cuando la negociación falló, no esperó a que él decidiera su destino. Ella decidió el suyo propio. La última faraona de Egipto, descendiente de conquistadores y dioses, reducida a una prisionera en su propia capital, todavía encontró una manera de tener la última palabra. Y ahí es donde el mito de Cleopatra se vuelve más poderoso que la mujer real alguna vez podría haber sido. Porque la mujer murió hace 2000 años. Pero la idea de ella, la imagen de alguien que se niega a ser definido por sus circunstancias, que pelea hasta el final, que elige su propio destino incluso cuando ese destino es la muerte, esa idea nunca muere. Sigue siendo reescrita, reimaginada, redescubierta por cada nueva generación que necesita creer que las limitaciones pueden ser desafiadas. Así que tal vez no importa si Catherine Martínez encuentra la tumba. Tal vez no importa qué revele el ADN. Porque el verdadero legado de Cleopatra no está en sus huesos. Está en cada persona que alguna vez miró las probabilidades imposibles y decidió intentarlo de todos modos. Está en cada uno que se negó a aceptar el papel que les dieron. Está en todos nosotros. Cada vez que elegimos escribir nuestra propia historia en lugar de vivir la que alguien más escribió para nosotros. Ese es el gen que Cleopatra realmente nos transmitió. No uno hecho de ADN, sino uno hecho de elección. Y ese tipo de legado nunca puede ser enterrado, no importa cuán profunda sea la tumba. Ahora bien, si realmente queremos entender la magnitud completa de lo que Cleopatra logró y lo que perdió, necesitamos retroceder y mirar el mundo en el que nació. Porque el año 51 a.C., cuando ella y su hermano Ptolomeo XIII heredaron el trono conjunto de Egipto, no heredaron un reino poderoso, heredaron un cadáver político que seguía respirando por pura inercia histórica. Egipto había sido la superpotencia del mundo antiguo durante 3000 años. 3 milenios completos, donde el nombre solo evocaba riqueza inimaginable, conocimiento arcano, monumentos que hacían que los mortales se sintieran como insectos. Pero para cuando Cleopatra nació, todo eso era memoria. El Egipto tolemaico era un estado cliente de Roma en todo menos en el nombre. Su padre, Ptolomeo XII, había pagado literalmente un soborno masivo a Roma solo para mantener su trono.
Había vaciado el tesoro nacional para comprar el reconocimiento romano. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente no entiende. Cuando Cleopatra tomó el poder, no estaba tratando de restaurar la gloria de los antiguos faraones. Eso era imposible, y ella lo sabía. Estaba tratando de hacer algo mucho más radical. Estaba tratando de reimaginar qué podría significar ser Egipto en un mundo dominado por Roma. Estaba tratando de convertir la debilidad en fortaleza al posicionar a Egipto no como conquistador, sino como socio indispensable. Esta es la razón por la cual su relación con Julio César fue tan brillante desde una perspectiva estratégica. Roma estaba en medio de una guerra civil. César necesitaba dinero, granos, legitimidad. Egipto tenía las tres cosas. Pero docenas de gobernantes antes que Cleopatra también habían tenido esos recursos y los habían usado simplemente para comprar tiempo, para retrasar lo inevitable. Cleopatra hizo algo diferente. Convirtió los recursos de Egipto en una relación personal. Hizo que César la necesitara no solo como proveedor, sino como aliado, como igual, como la madre de su hijo. Y esto es lo que es absolutamente extraordinario sobre esa maniobra. En el mundo antiguo, las mujeres no hacían esto. Las mujeres no se sentaban como iguales con generales romanos. Las princesas extranjeras ciertamente no daban a luz hijos ilegítimos de líderes romanos y luego esperaban que eso fortaleciera su posición. Cada regla del juego político decía que lo que Cleopatra estaba haciendo debería haberla destruido. Debería haber sido vista como una concubina, descartada cuando César se cansara de ella. Pero no sucedió así. César la llevó a Roma. La instaló en su villa al otro lado del Tíber. Colocó una estatua dorada de ella en el templo de Venus Genetrix, la diosa ancestral de su familia. Esencialmente la estaba presentando como una diosa viviente a los ciudadanos romanos. Esto escandalizó a la élite romana, violó cada norma de su sociedad y, sin embargo, César lo hizo de todos modos. ¿Por qué? La respuesta fácil es que estaba enamorado. Pero César no era un hombre que dejaba que el amor dictara la política. Era uno de los políticos más calculadores que jamás haya existido. Así que, si estaba promoviendo públicamente a Cleopatra, a pesar de la reacción violenta que sabía que causaría, debe haber visto valor estratégico real en hacerlo. Debe haber creído que tener a Egipto no solo como aliado, sino como socio familiar, le daba algo que no podía obtener de otra manera. Y aquí es donde la teoría del cerebro hipermaníaco de Cleopatra realmente se vuelve fascinante. Porque convencer a alguien como César de tomar ese tipo de riesgo político requiere más que inteligencia ordinaria. Requiere la capacidad de hablar durante horas sin fatiga, de cambiar de idioma y argumento sin problemas, de leer las microexpresiones de la persona con la que estás hablando y ajustar tu enfoque en tiempo real. Requiere exactamente el tipo de función cognitiva hiperacelerada que produciría el hipertiroidismo no tratado. Pero luego, César fue asesinado. Las idas de marzo del año 44 a.C. Y de repente, todo el cuidadoso posicionamiento de Cleopatra se evaporó. Estaba en Roma cuando sucedió. Tuvo que huir de regreso a Egipto con su hijo, sabiendo que la mitad del Senado romano probablemente querría matar a Cesarión solo por existir. Estaba de vuelta donde había comenzado, excepto que ahora tenía enemigos aún más poderosos y ningún protector. Aquí es donde la mayoría de los gobernantes en su posición habrían tratado de volverse invisibles. Habrían enviado tributo a quien ganara la guerra civil, habrían mantenido la cabeza baja, habrían esperado sobrevivir. Cleopatra hizo exactamente lo contrario. Cuando quedó claro que Marco Antonio iba a ser uno de los nuevos hombres fuertes de Roma, ella decidió no solo aliarse con él, sino poseerlo completamente. Y preparó esa entrada legendaria en Tarso. Pero aquí está lo que la mayoría de los relatos dejan de lado. Para cuando Cleopatra navegó por ese río vestida como Venus, había estado gobernando Egipto sola durante casi una década. Su hermano Ptolomeo XIII había muerto ahogado en el Nilo durante la guerra contra César. Su otro hermano, Ptolomeo XIV, había muerto misteriosamente poco después, probablemente envenenado por orden de ella. Su hermana Arsenoe estaba exiliada, pronto sería ejecutada. Cleopatra había eliminado sistemáticamente a cada rival potencial. Cada amenaza
a su poder absoluto. Esta no era una joven ingenua seduciendo a hombres poderosos. Esta era una superviviente despiadada que había matado a miembros de su propia familia para mantener el control. Y, cuando se acercó a Marco Antonio, lo hizo con la experiencia de alguien que había estado jugando este juego al más alto nivel durante años. No estaba improvisando, estaba ejecutando una estrategia que ya había funcionado una vez y que estaba refinando para una segunda iteración. Y Marco Antonio era un objetivo diferente de César. César era un intelectual, un escritor, un general brillante, pero también un político sofisticado que apreciaba la filosofía y el arte. Antonio era un soldado. Era un hombre de apetitos enormes, físicamente imponente, popular entre las tropas, pero no particularmente sutil. Para conquistarlo, Cleopatra no podía simplemente ser inteligente. Tenía que operar en su nivel, igualar sus excesos, demostrar que podía beber, festejar y asumir riesgos tan descaradamente como él. Y eso es exactamente lo que hizo. Los registros de su tiempo juntos no describen conversaciones intelectuales profundas, describen competencias de bebida, describen apuestas extravagantes, describen dos personas empujándose mutuamente a extremos cada vez más salvajes. Esto no era romance, era codependencia. Eran dos personas con posibles trastornos del estado de ánimo reforzándose mutuamente en espirales cada vez más destructivas. Pero funcionó. Marco Antonio no solo se enamoró de Cleopatra, se obsesionó con ella. Cuando regresó a Roma y se casó con Octavia, la hermana de Octavio, como parte de un tratado político, no pudo mantenerse alejado. Dentro de unos años, había regresado al este, había dejado a Octavia y había reinstalado a Cleopatra como su pareja. Estaba dispuesto a destruir su carrera política por ella. Y eventualmente, eso es exactamente lo que hizo. Ahora, aquí está la pregunta que los historiadores han debatido durante 2000 años. ¿Cleopatra realmente amaba a estos hombres? ¿O simplemente los estaba usando? Y la respuesta es probablemente ambas cosas, de formas complicadas que ni siquiera ella podría haber desenredado. Porque cuando tienes un cerebro que podría estar produciendo hormonas del estado de ánimo en niveles anormales, la línea entre amor genuino y obsesión química se vuelve imposible de trazar. Puedes creer sinceramente que amas a alguien mientras simultáneamente los manipulas. De hecho, podrías manipularlos más efectivamente porque realmente crees en lo que estás haciendo. Este es el aspecto aterrador de los trastornos del estado de ánimo que afectan los procesos de toma de decisiones. No te hacen deshonesto, te hacen completamente sincero sobre creencias que podrían no estar basadas en evaluaciones precisas de la realidad. Cleopatra probablemente creía cada palabra que le decía a Marco Antonio sobre construir un nuevo imperio juntos. Probablemente creía que podían derrotar a Octavio. Probablemente creía que sus hijos gobernarían el mundo. Y esa sinceridad era lo que la hacía tan convincente. No estaba fingiendo. Estaba completamente comprometida con una visión que su química cerebral alterada hacía parecer no solo posible, sino inevitable. Y esto nos lleva a una de las preguntas más oscuras sobre toda la historia. ¿Qué habría pasado si hubieran ganado? ¿Qué tipo de mundo habríamos tenido si Cleopatra y Antonio hubieran derrotado a Octavio en Actium? Porque el imperio que estaban proponiendo era radicalmente diferente de lo que Roma se convirtió bajo Augusto. Estaban hablando de un imperio donde Oriente y Occidente eran socios iguales, donde el culto al gobernante al estilo egipcio reemplazaba las tradiciones republicanas romanas, donde los hijos mestizos de Roma y Egipto gobernarían como la nueva generación de dioses reyes. Suena como una fantasía, pero considera que el imperio romano eventualmente se dividió en Oriente y Occidente de todos modos. Considera que el imperio bizantino, la mitad oriental, duró 1000 años más que la mitad occidental, precisamente porque adoptó más estructuras de poder al estilo oriental. Considera que el culto al emperador se convirtió en una parte estándar del gobierno romano de todos modos bajo Augusto y sus sucesores. Todas las cosas por las que Cleopatra y Antonio estaban luchando eventualmente sucedieron, simplemente sucedieron bajo los términos de Roma en lugar de los de Egipto. Entonces, tal vez no estaban locos, tal vez simplemente estaban 50 años adelantados. Tal vez su error no fue tener la visión equivocada, sino tener la visión correcta en el momento equivocado,
con las herramientas equivocadas, porque aquí está la verdad brutal sobre la historia. El tiempo lo es todo. Puedes tener razón sobre hacia dónde se dirige el mundo y aún así ser destruido por estar temprano. Puedes ver el futuro con claridad perfecta y aún así no poder convencer a suficientes personas en el presente para que te crean. Y si el cerebro de Cleopatra realmente estaba funcionando en un estado hipermaníaco, entonces ella estaba viendo ese futuro con una claridad que nadie más podía igualar. Estaba procesando patrones, haciendo conexiones, viendo posibilidades que para cerebros más lentos y cautelosos parecían imposibles. Pero el don de ver el futuro no vale nada si no puedes convencer a suficientes personas en el presente para que te sigan hasta allí. Y eso requiere más que visión, requiere paciencia, requiere construcción de coaliciones, requiere la voluntad de comprometerse y esperar, requiere exactamente las cualidades que una condición hipomaníaca erosiona. Este es el trágico equilibrio. La misma química cerebral que te permite ver más lejos que nadie, también te impide construir los puentes necesarios para llegar allí. Es como tener visión telescópica pero sin visión periférica. Puedes ver el destino con claridad perfecta, pero no puedes ver los obstáculos directamente frente a ti hasta que ya has tropezado con ellos. Y Cleopatra tropezó. Actium no fue solo una derrota militar, fue un error de cálculo fundamental sobre dónde estaba el mundo en ese momento. Octavio entendió algo que ella y Antonio no entendieron. Entendió que Roma todavía quería verse a sí misma como Roma. Podría adoptar estructuras de poder al estilo oriental eventualmente, pero necesitaba hacerlo gradualmente, mientras pretendía que todavía era la vieja república. Necesitaba mantener las ficciones cómodas mientras lentamente se transformaba en algo diferente. Cleopatra y Antonio querían quemar las ficciones inmediatamente. Querían declarar abiertamente un nuevo tipo de imperio. Y el mundo simplemente no estaba listo. La generación de romanos que había vivido las guerras civiles, que había visto a sus padres y hermanos matarse unos a otros, que había visto a Roma casi destruirse, esa generación quería desesperadamente estabilidad. Quería creer que las viejas tradiciones todavía significaban algo. Octavio les dio esa creencia. Cleopatra y Antonio les dijeron que era una mentira. Puede que hayan tenido razón. Pero nadie quiere que le digan que sus creencias reconfortantes son mentiras, especialmente cuando acaban de sobrevivir a décadas de trauma. Así que Roma eligió la mentira reconfortante. Y Cleopatra pagó el precio por decir la verdad demasiado pronto. Pero aquí está lo que hace que su historia sea más que una simple tragedia. Porque incluso después de Actium, incluso después de que todo estaba perdido, ella todavía no se rindió. Cuando Antonio recibió ese informe falso de su muerte y se suicidó cuando fue llevado moribundo a su mausoleo, ella podría haber colapsado, podría haberse rendido. En cambio, después de que él murió, ella inmediatamente comenzó a negociar con Octavio. Las fuentes nos dicen que ella intentó seducirlo también, que se presentó vestida seductoramente, que usó todos los trucos que habían funcionado con César y Antonio, y fracasó por completo. Octavio era inmune. Él la veía no como una mujer, sino como un problema político que necesitaba ser resuelto. Y ese debe haber sido el momento en que ella finalmente entendió que esta vez era diferente. No había manera de salir. No había manera de convertir la derrota en victoria. La única elección que le quedaba era cómo morir. Y aquí es donde necesitamos hablar sobre el suicidio en el mundo antiguo, porque no tenía el mismo significado que tiene hoy. En la ética romana, particularmente para la aristocracia, el suicidio no era cobardía. Era la afirmación final de control. Era la declaración de que prefieres elegir tu propio final que permitir que tus enemigos te impongan uno. Era considerado noble, digno, la única respuesta apropiada para alguien de alto rango atrapado en una situación imposible. Pero había una diferencia entre el suicidio romano y el suicidio egipcio. Los romanos generalmente usaban espadas. Era rápido, relativamente limpio, marcial. Los egipcios tenían una relación más compleja con la muerte. Veían el morir como una transición, un viaje que necesitaba ser navegado cuidadosamente. La forma en que morías importaba porque afectaba tu viaje al más allá.
Entonces, cuando Cleopatra eligió el veneno en lugar de la espada, no solo estaba eligiendo la muerte, estaba eligiendo el tipo de muerte. Estaba rechazando la manera romana de morir y afirmando su identidad como faraona egipcia, incluso en su último acto. Estaba diciendo que no importa cuánto tiempo hubiera pasado jugando política romana, no importa cuántos hijos mestizos hubiera tenido, ella seguía siendo Egipto. Y ella moriría como Egipto. Este es el motivo por el cual la historia del áspid persiste incluso si es médicamente improbable. Porque la serpiente era el Uraeus, el símbolo de la realeza faraónica. Los faraones lo llevaban en sus coronas. Representaba el derecho divino a gobernar. Al morir por mordedura de serpiente, Cleopatra estaba simbólicamente declarando que todavía era faraón, que su autoridad venía de los dioses, no de Roma. Incluso si la historia real fue que usó una mezcla más confiable de venenos, la historia de la serpiente es lo que necesitaba que Roma creyera, porque era su última declaración política, y funcionó. Octavio entró al mausoleo y encontró a Cleopatra muerta, vestida con sus vestimentas reales completas, con su diadema, toda la iconografía del poder faraónico. Encontró a sus dos sirvientas leales muertas junto a ella. Y supuestamente se enfureció, porque ella le había robado su triunfo. Había planeado desfilarla por las calles de Roma, la máxima humillación, la prueba definitiva de que Roma había conquistado Egipto, y ella se lo había negado. Así que tuvo que conformarse con desfilar una estatua de ella en su lugar, una efigie. Pero todos sabían que no era lo mismo. Todos sabían que ella había ganado el último enfrentamiento. Había muerto en sus propios términos, como reina, negándole a Roma su victoria final. Y esa imagen, la imagen de Cleopatra muerta entre la realeza, negándose a ser humillada incluso en la derrota, esa es la imagen que ha sobrevivido durante 2000 años. Ahora piensa en lo que eso significa. Octavio ganó la guerra, fundó el Imperio Romano, se convirtió en Augusto, el primer emperador, uno de los gobernantes más exitosos de la historia. Gobernó durante más de 40 años, transformó Roma. Su rostro estaba en monedas en 3 continentes, construyó monumentos que aún están en pie hoy. Y sin embargo, ¿a quién recuerda más gente? ¿A quién se han hecho más películas? ¿Sobre quién se han escrito más libros? No es Augusto, es Cleopatra. Ella perdió todo. Perdió su reino, perdió su vida, perdió a sus hijos a su enemigo, pero ganó algo que él nunca pudo comprar con todo su poder. Ganó inmortalidad. No solo como figura histórica, sino como idea. Como símbolo de desafío, de negarse a ser definido por tus circunstancias, de elegir tu propio final no importa cuán oscuro sea. Y tal vez eso era lo que ella realmente quería todo el tiempo. Porque si lees cuidadosamente las fuentes antiguas, hay pistas de que ella entendía que probablemente perdería. Hay momentos donde parece estar preparándose para convertirse en leyenda en lugar de prepararse para gobernar. La forma en que se presentó como Isis, la forma en que orquestó esas ceremonias masivas, la forma en que construyó su mausoleo tan elaboradamente. Ella no solo estaba gobernando, estaba creando una mitología. Y si su cerebro realmente estaba funcionando de esa manera hipomaníaca, procesando múltiples capas de significado simultáneamente, pensando tanto en el impacto inmediato como en el legado a largo plazo, entonces tiene perfecto sentido. No solo estaba jugando el juego político frente a ella, estaba jugando un juego mucho más largo. Estaba apostando a que incluso si perdía en el presente, podía ganar en la eternidad, simplemente siendo tan memorable que la gente no pudiera dejar de hablar de ella. Y tenía razón. 2000 años después, todavía estamos hablando. Todavía estamos buscando su tumba, todavía estamos debatiendo su ADN, todavía estamos tratando de entender quién era realmente. Augusto desapareció hace mucho tiempo, disuelto en el polvo de la historia institucional, pero Cleopatra vive. Cada generación la recrea, la reimagina, la usa como espejo para sus propias preguntas sobre poder, género, destino y elección. Esa es la victoria real. No conquistar el mundo, conquistar la imaginación, no gobernar un imperio durante décadas,
ser imposible de olvidar durante milenios. Y si eso era lo que Cleopatra realmente quería, entonces no importa lo que su ADN revele, ya ganó.